Equilibrio de una reacción. Resulta y pasa que nosotros tenemos algunas reacciones, o como tal las reacciones químicas es un proceso donde los reactivos se convierten en productos. Cuando hablamos del equilibrio de una reacción vamos a encontrar una nueva situación. ¿Cuál es? Que los productos se convierten en reactivos, haciéndome una reacción netamente reversible. Entonces vamos a encontrar una cualidad o una curiosidad acá. Resulta y pasa que cuando hay una reacción química tenemos unos reactivos que están existiendo, y cuando sucede la reacción química estos reactivos tienden a desaparecer hasta que próximamente llegarán al cero, mientras que los productos inician sin tener nada, sin conocer nada de ellos, y a medida que avanza la reacción van apareciendo. Vamos a ver que aquí hay un punto central. Este punto central es cuando las dos especies, tanto reactivos como productos, existen en las mismas cantidades. A eso es lo que le llamamos nosotros el equilibrio y lo representamos como K sub E. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta, siempre que hablemos de concentraciones, la concentración va a ser molar. Entonces estos corchetes que encontramos aquí hablan de concentraciones molares. Y la constante de equilibrio, K sub E, se calcula sabiendo la concentración de los productos para dividirla en la concentración de los reactivos. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto en una reacción química? Resulta y pasa que nosotros tenemos unos reactivos A y B que reaccionan entre sí para darme origen a unos productos C y D. Resulta y pasa que también podemos tener unos productos que se descomponen para darme esos mismos reactivos, hablando de una reacción en equilibrio. Como toda reacción química, acuérdense lo que yo les decía, tenemos que hay unos coeficientes productos del balanceo de estas ecuaciones que también me van a afectar la misma reacción química. Entonces aquí los estoy representando, pero en este caso como mayúscula para diferenciarlos, como un coeficiente A, un coeficiente B, un coeficiente C y un coeficiente D. Entonces, según eso, armemos una ecuación del equilibrio con base en eso, partiendo de que la constante de equilibrio es igual a ¿qué? Concentración de reactivos con respecto a la concentración de productos, ¿cierto? Entonces sería la concentración de los productos, que sería C, multiplicado por la concentración de D, y esto dividido en la concentración de los reactivos, o sea que aquí voy a poner concentración de A con respecto o multiplicado a la concentración de B. Vamos a dar cuenta que estos coeficientes van a afectar de la siguiente manera. Los vamos a poner como un exponente en cada ecuación, teniendo entonces cómo se va a hacer el cálculo de la constante de equilibrio. ¿Listo? Y teniendo esto, entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos hacer? Lo siguiente, ¿cómo calcular el equilibrio? ¿Cómo calcular una concentración en ese equilibrio? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues para eso vamos a utilizar este pequeño ejemplo que tenemos acá. En este ejemplo estamos viendo que hidrógeno con cloro me va a formar ácido clorhídrico. Acá en este momento ya tenemos la ecuación balanceada. Tenemos que tener en cuenta si la ecuación está balanceada o no. Adicionalmente, vemos que esta ecuación, este ejercicio nos presenta una constante de equilibrio de 50.8. Y me dice lo siguiente, que en una manera inicial tenemos hidrógeno al 1 molar y tenemos cloro también al 1 molar. Siempre tenemos que tener en cuenta estos tres momentos. El primero, llamado el momento inicial. Segundo, el momento final o el momento donde ocurre la reacción. Y por último, el momento del equilibrio. Voy a explicar qué es cada uno de ellos. Inicial, antes de que parta cualquier reacción química, teníamos que son reactivos, ¿cierto? Lo que decía la gráfica. Pero productos no vamos a tener porque no ha sucedido la reacción. Mientras que en un momento final, ¿qué sucedió como tal? Estos reactivos perdieron una cantidad de concentración. Quiere decir que tendieron a desaparecer. Entonces por eso pongo menos X. Así como le pasó a hidrógeno, hago exactamente lo mismo porque perdió una cantidad. Ahora miremos lo siguiente. Resulta y pasa que una mol de hidrógeno me va a producir ¿cuántas moles de ácido clorhídrico? 2.
una mol de cloro me produce también 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces acá se me va a formar una cantidad, lo mismo que pasó acá, pero en este caso va a ser multiplicado por 2 porque me dice que hay 2 moles por ahí interactuando. Y por último es el estado de equilibrio, que es el momento donde coexisten esas dos moléculas. Entonces aquí, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues miremos, teníamos una concentración de 1 que perdió cierta cantidad. Para el cloro pasó lo mismo, una concentración de 1 que perdió una cantidad determinada. Mientras que aquí lo que ganó fue exactamente eso, las dos cantidades que queremos analizar. Hasta ahora este es el análisis de lo que sucedió en esta reacción química. Pero entonces, ¿cómo vamos a calcular esas concentraciones? Partiendo en el dato de la constante. Acá vemos que la constante es igual a 50.8, pero a su vez también sabemos que la constante del equilibrio para esta reacción es igual a la concentración de los productos. En este caso va a ser la concentración de HCl. No tenemos más productos, así que pasamos a lo otro, que es dividirlo en la concentración de los reactivos, que sería entonces la concentración de hidrógeno multiplicado por la concentración de cloro. Como nos podemos dar cuenta, acá tenemos un número 2 en su coeficiente, por lo tanto aquí lo ponemos como un exponencial y tenemos esta ecuación. ¿Qué nos queda hacer? Empezar a intercambiar valores según todo esto que acabamos de determinar. Entonces aquí, ¿qué podemos decir? ¿Qué escaso es 50.8? Es igual a ¿qué? ¿Cuál es la concentración de HCl? ¿Cuál es esa concentración de HCl? Aquí la encontramos, que me dice que es 2x. Y esos 2x, ¿qué debemos hacer? Elevarlo al cuadrado. Lo dividimos en la concentración de hidrógeno. ¿Cuál es la concentración de hidrógeno? Aquí la encontramos, que será 1 menos x. No ponemos ningún exponente y hacemos lo mismo con la concentración de cloro, que es 1 menos x, y acá tenemos una ecuación. ¿Qué me quiere decir esto? Tenemos todos los valores y hay un valor que estamos desconociendo, que es el valor de x, que es casualmente el que tenemos acá. Necesitamos saber en qué cantidades se está formando o se está perdiendo esa sustancia. Así que debemos empezar a solucionar esta ecuación y despejarla en términos de x para que eso pase. Lo primero que podemos ver es que estos dos términos son iguales. Por lo tanto, aquí que voy a encontrar 2x al cuadrado sobre un corchete, multiplico estos dos, encuentro que es 1 menos x y esto está al cuadrado. ¿Eso igualado a qué? A 50.8. ¿Qué me puedo dar cuenta? Que aquí y aquí estamos viendo que ambos están elevados al cuadrado. Para poder quitarme esa condición, pues tendré que dividir en los dos lados, o en este caso tendré que sacar raíz cuadrada. Al hacer eso, ¿qué voy a encontrar? Inmediatamente se me cancelan estos dos cuadrados. Y al sacar la raíz cuadrada de 50.8, voy a encontrar que eso es igual a 7.13. 7.13 entonces será igual a ¿qué? A x, o 2x, perdón, porque ya perdimos el cuadrado, y en este caso tendremos 1 menos x. Hemos avanzado en nuestra ecuación. ¿Qué me queda por hacer? Este que tengo acá tendré que pasarlo a multiplicar. Entonces voy a continuar acá. Teníamos que entonces 7.13 multiplicado por 1 menos x va a ser igual a 2x, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a encontrar? Multiplicamos esta multiplicación, valga la redundancia, que tenemos acá. 7.13 menos 7.13 x. Esto es igual a 2x. Ya se está volviendo un poquito más sencillo, ya estamos llegando al resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, como tenemos que dejar las x en el mismo lado, este número que está negativo pasará al otro extremo como positivo. Tendremos entonces que 2x le sumamos 7.13x, y si sumamos esto vamos a encontrar que nos da 9.13x, igualado a ¿qué?
7.13. Listo, ya estamos mucho más cerca. Ahora este número que está multiplicando, pasar al otro lado a dividir. Tendríamos que 7.13 sobre 9.13 va a ser igual a nuestra x. Ya lo podemos solucionar y este resultado nos da 0.78. Ya tenemos 0.78, que es el valor de la concentración que se formó en este momento. Para este pequeño espacio que me quedó de esta linda hoja, ¿qué vamos a hacer? Pues fácil. Vamos a determinar cuáles fueron las concentraciones de hidrógeno, las concentraciones de cloro y las concentraciones de ácido clorhídrico en el equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cojamos el hidrógeno. Entonces, para hidrógeno, ¿qué vamos a tener? Que el resultado era 1, le restamos Sx. Por tanto, es 1 menos, ¿cuánto fue lo que nos dio? 0.78. Y 1 menos 0.78 nos da algo alrededor de 0,22. Acá tenemos la concentración de hidrógeno en el equilibrio. Por tanto, la concentración de cloro, pues para evitarnos esa ecuación, va a ser igual, que será 0,22. Y por último, la concentración de HCl es igual a ¿qué? A 2 veces Sx. Por lo tanto va a ser 2 multiplicado por 0.78, que eso nos va a dar alrededor de 1,5. Y aquí tenemos entonces el cálculo de las concentraciones en el equilibrio de estas especies. Vamos para un nuevo ejemplo. En este ejemplo vamos a encontrar esta reacción. Me dice que este bicarbonato que tenemos acá se descompone para generarme dióxido de carbono y agua. Esto lo vamos a encontrar en las bebidas gaseosas. Resulta y pasa que una bebida gaseosa es una bebida carbonatada. Ese carbonato empieza a liberar burbujas de gas, ¿cierto? Que es el dióxido de carbono, y el restante se va a convertir en agua. Aquí les quiero dejar un dato claro. Resulta y pasa que este carbonato está mezclado con diferentes sustancias. Entonces puede ser carbonato de sodio, carbonato de potasio, bueno, es más de una mezcla. Y está en un medio acuoso. Entonces, siempre que se va a descomponer, me va a generar agua y dióxido de carbono. Como sabemos que el medio es acuoso, que va a tener mucha agua por ahí, pues entonces no me va a importar en este momento la cantidad de hidrógenos que tenemos. Entonces, para esta reacción ya está balanceada, la vamos a trabajar así. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice adicionalmente este ejercicio? Que tiene un valor de una constante de 0.98 y aquí dejé esta pequeña ecuación que más adelante la vamos a ver. ¿Listo? Miremos, para un punto inicial que me lo diga el ejercicio, decimos lo siguiente. En este punto inicial vamos a decir que tenemos una concentración de 2 molar de este bicarbonato. Queremos saber cuál va a ser la concentración en el equilibrio del dióxido de carbono y la concentración en el equilibrio del agua. Entonces vamos a hacer el proceso como el ejercicio anterior. Hicimos el proceso inicial, el final y el del equilibrio. Decimos que en el inicial tenemos la cantidad de los reactivos, pero no hay nada en los productos. En la fase final, estos reactivos o este reactivo va a perder una cantidad desconocida, mientras que va a ser la misma cantidad que vamos a tener en cada uno. Como la relación es 1:1, pues voy a poner el mismo 1 ahí. No es como el ejercicio que pasó que ponía un 2. En este caso voy a dejar que solo es 1. Listo. Ahora, ¿qué pasó con el equilibrio? En el equilibrio voy a encontrar que de carbonato tenemos 2 menos X, lo que perdió, mientras que aquí tendremos un X y obtendremos otro X. Para poder hacer la concentración o hacer la ecuación del equilibrio, voy a partir entonces que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos. En este caso tenemos 2, que es CO2, y tenemos otro, que es H2O. No tiene ningún coeficiente, así que no pongo ninguna exponencial, y lo divido en la concentración de los reactivos, que en este caso es este bicarbonato que tenemos acá. Ya tenemos la ecuación, empecemos a traslapar con los resultados.
¿qué vamos a tener directamente? K sub b, ¿cuánto es? 0.98. Entonces vamos a poner 0,98, perdón, 98, que inmediatamente lo vamos a igualar a la concentración de dióxido de carbono, que es conocida como X, por la concentración de agua, que también es conocida como X. Esto debe estar dividido en la concentración de bicarbonato, que sabemos que es 2 menos X. Si solucionamos esta ecuación, vamos a encontrar lo siguiente, que 0,98 va a ser igual a X por X, X al cuadrado, sobre 2 menos X. De la misma manera, si mandamos este a multiplicar, tenemos que 0,98 multiplicado por 2 menos X va a ser igual a X al cuadrado. Después, ¿qué vamos a tener? 0,98 multiplicado por 2, ¿cuánto me da? Aquí ya me cambió este dato, entonces lo voy a poner, que eso me da aproximadamente igual a 1,96, que es igual, perdón, menos, ahora sí 0.98 X. Igualado, esto no ha cambiado, sigue siendo X cuadrado. ¿Qué más podemos obtener aquí? Démonos cuenta lo siguiente. Este dato no lo puedo cancelar así de fácil, tendría que enviarlo al otro extremo para que me dé X al cuadrado más 0.98, y vamos a encontrar que me queda un número acá. A diferencia del ejercicio anterior, no puedo cancelarlo pasándolo a dividir, pero si me doy cuenta, puedo hacer lo siguiente. Este 1.96 que está positivo, lo envío al otro lado para que me quede negativo, menos 1.96, y pues esto queda igualado a 0. Esto no es nada más y nada menos que una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas se solucionan a partir de esta ecuación. Aquí vamos a recordar un poquito de nuestra álgebra. Toda ecuación cuadrática tiene esta solución, donde me dice que x es igual a que menos b más o menos, tengo que hacer las dos ecuaciones, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. ¿Y qué es cada uno de ellos? Pues tengo que bautizar las letras que tenemos en esta ecuación, donde aquí tenemos a, todo lo que encontremos acá, todo lo que encontremos acá, aquí hay un x, ¿no? Todo lo que encontremos acá va a ser un b, y todo lo que encontremos acá va a ser un c. Ya tenemos los valores de a, de b y de c que tenemos que llevar a esta nueva ecuación. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? X es igual a menos, que es a, perdón, que es b, 0.98. Entonces aquí ponemos 0.98, cerramos, más o menos la raíz cuadrada de b, que aquí también la tenemos, que es 0.98 elevado al cuadrado, restándole 4 veces a, que es a, buscamos, a es equivalente a 1 porque no hay un número ahí, multiplicado por c, y que es c, menos 1.96. Y esto totalmente dividido en 2 veces a, o sea 2 veces 1, 2 por 1, 2. Tenemos que solucionar esto, así que partamos de estas ecuaciones. Tenemos menos 1.96 que tenemos que multiplicar por 4. Entonces, al hacer esta solución, vamos a encontrar que me va a dar más. Entonces, íbamos en que estábamos solucionando esto, ya tengo la solución en los datos, entonces vamos a partir primero por esta parte. 1.96, que es negativo, lo multiplicamos por 1, bueno, y por 4, vamos a tener
que el resultado para este caso va a ser 7.84 y ese valor es positivo. Cuando vamos a sacar este dato al cuadrado encontramos que es un valor de 0.96 y a esto le vamos a sacar una raíz cuadrada. ¿Listo? Ahora recordemos que esto está sumado y restado. A menos b y menos b es 0,98 negativo. ¿Listo? Entonces seguimos solucionando esta ecuación. Si hacemos esta sumatoria encontramos que esto es igual a la raíz cuadrada de 8,8. Acuérdense, entonces tenemos 0,98 más y menos. Solucionamos la raíz cuadrada que vamos a encontrar entonces. Solucionando esa raíz cuadrada tenemos un resultado en este caso que será de 2,9. Ese 2,9 tenemos que sumarlo o restarlo a menos b y ese menos b no es nada más y nada menos que 0,98. Esto sobre 2. Aquí podemos ver lo siguiente. Tenemos un número negativo al que le podemos sumar un positivo o al que le podemos restar un negativo. Si restamos un negativo, el valor será negativo. Las concentraciones nunca son negativas, puesto que o tenemos mucho o no tenemos nada, y si no tenemos nada debe ser igual a 0. Entonces, como no es o no existen las concentraciones negativas, inmediatamente ya sabemos que no me sirve hacer la ecuación por la resta, así que la vamos a hacer por la suma. Tenemos menos 0.98 y le sumamos 2.9. Ahí vamos a encontrar que ese resultado va a ser 1.92 y ese 1.92 me queda restarlo en 2. Voy a obtener que el resultado es 0,96 en nuestro resultado. Quiere decir que 0.96 es el valor de nuestra X. Es la concentración que hallamos en el equilibrio. Ya para poderla hallar en esta unidad que encontramos, que la concentración de dióxido de carbono va a ser igual, como no tiene nada que multiplicarse, a 0.96. La concentración de agua pasa exactamente lo mismo, va a ser igual a 0.96. Acuérdense que estas concentraciones están en molaridad. ¿Y cuál va a ser entonces la concentración del bicarbonato estando en el equilibrio? Me dice entonces que va a ser 2 menos lo que acabamos de hallar, que es 0.96, y hacer 2 menos 0.96, el resultado que vamos a tener es de 1.04 molar. Aquí tenemos entonces todas las concentraciones de las sustancias en el equilibrio. ¿Qué me queda por decirles acá? Estos son dos ejemplos para que puedan ustedes hacer la guía que tenemos adjuntas. Siempre tratemos que a la hora de despejar me salga una ecuación cuadrática, o sea que me quede de la forma x al cuadrado bx más c, o si no, como el primer ejemplo que les dice. Muchas gracias.